Buenas tardes. Mi nombre es Catherine Seeking y yo soy una profesora de ciencia política aquí en la Universidad de Minnesota, en Minneapolis, Minnesota, en los Estados Unidos. Y soy especialista sobre temas de relaciones internacionales dentro de la ciencia política y la política comparativa, y sobre todo hace mucho tiempo me interesa temas que tienen que ver con la política en América Latina. Hace muchos años también hago investigación sobre temas que tienen que ver con derechos humanos internacionales, y en los últimos 5 o 6 años estoy trabajando en un proyecto de investigación sobre los juicios por los derechos humanos en el mundo. Quiere decir, hemos visto un surgimiento de juicios por derechos humanos en el mundo, empezando más o menos en los años 70, en Grecia y Portugal, y hoy en día está mucho más común que antes, ¿no? Que hay la posibilidad de responsabilidad penal individual para oficiales estatales por las violaciones de derechos humanos. Entonces es un tema sobre el cual hay mucho debate, gran diferencias entre personas. Y parte de ese debate tiene que ver con el tema del impacto, ¿no? Del efecto. ¿Qué efecto puede tener estos juicios? ¿Qué impacto tienen sobre estabilidad democrática? ¿Qué impacto tiene sobre los derechos humanos en sí? ¿Qué impacto tiene sobre problemas de conflicto? Ustedes sabrán, por ejemplo, que en Colombia hoy en día hay un gran debate si se puede o no tener justicia transicional, porque qué impacto puede tener sobre el conflicto, la guerra civil que haya en Colombia, ¿no? Es un tema que tiene mucho interés desde el punto de vista político, pero también teórico. Y mi presentación hoy va a ser sobre una investigación sobre juicios, el impacto de los juicios por los derechos humanos en América Latina. Está basado en un artículo que escribí con una colega, Carrie Booth Walling. Ya publicamos una versión de este artículo en The Journal of Peace Research, pero ahora lo estoy incorporando en un libro que estoy escribiendo sobre el tema. Entonces sigue siendo un tema sobre el cual estoy trabajando hoy en día. Lamento no poder participar en la mesa redonda programada. Quiero agradecer a Luis Daniel y a Sandra que me van a hacer preguntas hoy, pero lamento todavía no tener la oportunidad de intercambiar ideas y preguntas con todos ustedes, pero bueno, debido a circunstancias creo que es una buena alternativa, una buena solución, ¿no? Bueno, la pregunta principal, bueno, son dos preguntas principales en esta investigación, ¿no? La primera es un poco sobre las tendencias globales y regionales en cuanto al surgimiento de los juicios por los derechos humanos. Entonces, yo estoy diciendo que hay un gran auge, pero primero quiero compartir con ustedes un poco nuestros datos de la investigación, un poco para dar pruebas para este argumento que hay un gran auge en esta tendencia. Y después, vamos a hablar del segundo tema, es qué es el impacto, qué impacto tienen estos juicios en distintos países. Entonces, empezando con la primera pregunta, cuando yo empecé a presentar este argumento, muchas personas me dijeron, no estamos de acuerdo, no creemos que realmente hay mucha actividad en cuanto a eso, ¿no? Entonces decidimos armar un banco de datos sobre juicios en el mundo. Y el banco de datos realmente mira 4 mecanismos de justicia transicional, como se dice. Las comisiones de verdad, 3 niveles de juicios. Juicios internacionales, como los juicios en los tribunales ad hoc para el ex Yugoslavia, por ejemplo. Tribunales, o lo que se dice, juicios extranjeros, tal cual como el juicio de Pinochet en Londres, basado en un pedido de España para violaciones cometidas en Chile.
Y tercero, juicios domésticos, que son juicios en los tribunales del país donde ocurrieron las violaciones de derechos humanos. Bueno, y nosotros creemos importante mirar los tres niveles porque muchos académicos se prestan mucha atención en un nivel y se olvidan de que realmente esto no es el único nivel. Por ejemplo, hay mucha atención hoy en día en el trabajo del Corte Penal Internacional, por ejemplo, su pedido de arresto, de detención para el expresidente Bashir en Sudán, pero prestan mucho menos atención a todos los juicios domésticos que tienen lugar en muchos países del mundo. Una de las cosas que descubrimos con nuestro banco de datos es justamente que la gran mayoría de los juicios en el mundo realmente son juicios domésticos y no los grandes juicios internacionales o extranjeros de los cuales se escucha tanto. Entonces, el primer dato, si quiere, de nuestro banco de datos es que realmente hay este auge de juicios en el mundo está basado sobre todo en juicios domésticos en países en todo el mundo, pero que están concentrados mucho más en ciertas regiones. Entonces, una de las cosas de lo cual dimos cuenta cuando juntamos los datos es de que unas regiones como América Latina tienen están más representados que otras regiones. Pero primero quería un poco informarles sobre los datos generales. En cuanto a estos juicios domésticos de los cuales yo hablaba, estudiamos 192 países, de los cuales 34 de ellos usaron comisiones de verdad y en 50 países había por lo menos un juicio por los derechos humanos. De estos 192, 85 países eran los que, podemos decir, en transición a la democracia. Entonces, bastante más de una mitad de sus países en transición a la democracia usaban juicios y casi 2/3 usaban o comisiones de verdad o juicios. Entonces, estos no son prácticas aisladas o marginales, sino bastante extendidos y comunes. Segundo punto, hay mucha variación por región. Encontramos que 54% de los juicios domésticos en nuestro banco de datos tuvieron lugar en América Latina. Y esto es sorprendente porque, como ustedes expertos en América Latina saben, que bueno, América Latina tendrá que 8% de la población del mundo, por ejemplo, ¿no? Entonces, tener 54% de los juicios ya es un porcentaje muy alto. Bueno, podrían decir que tal vez es el triste resultado de un mayor número de violaciones de derechos humanos durante el periodo de las dictaduras en América Latina. Pero tampoco es eso, tampoco es que hay más violaciones en América Latina que en otras regiones del mundo. Al contrario, en el episodio de genocidio en Ruanda, por ejemplo, hubieron más muertos en 100 días en un país, Ruanda, que los muertos documentados en todas las comisiones de verdad en América Latina. Entonces, tampoco es que hay más violaciones en esta región. Entonces, hay otra explicación de la cual tal vez podemos hablar durante el periodo, cuando hacemos algunas preguntas, por qué este protagonismo de parte de América Latina. Pero quiero ir a la segunda pregunta ahora, y es que ¿qué sabemos del impacto de estos juicios? ¿No? Ustedes, como dije, hay un gran debate sobre el impacto, si se debe, si no se debe hacer eso. Por ejemplo, hoy en día en los Estados Unidos, como ustedes saben bien, hay debates sobre si se debe procesar o no a algunos oficiales de la administración Bush por el uso de tortura. Y ahí escuchamos los mismos debates que ustedes han tenido en América Latina durante años, diciendo, no, dicen algunos, incluyendo el presidente Obama, dijo eso, que no vamos a mirar para el futuro, no vamos a mirar para el pasado, ¿no? Entonces surgen los mismos debates de siempre. Pero a veces también algunos dicen, no podemos usar juicios porque
pueden ser peligrosos a la democracia, pueden causar más violaciones, pueden causar más conflicto. Entonces, nosotros queríamos descubrir si esto es cierto o no. Entonces, para medir el impacto sobre los derechos humanos, usamos unos datos que los politólogos usan mucho, los politólogos que investigan derechos humanos usan mucho, que son, muestran niveles de violaciones de los derechos humanos. Esto es una llamada escala de terror político, es algo que nosotros yo no creí, no producí, eso fue producido por otros académicos, ¿no? Pero está basado en una codificación que hacen los informes anuales de Amnistía Internacional. Entonces, Amnistía Internacional, la organización, la ONG, Amnistía Internacional, produce informes anuales en los cuales están casi todos los países del mundo, y en base de estos informes producen un número que es una medida del nivel de violaciones de los derechos humanos en distintos países en distintos años. Y está considerado como el más objetivo, la medida más objetiva que tenemos en cuanto a violaciones de derechos humanos, ¿no? Pero no está perfecto para nada, pero bueno, es lo que tenemos. Usando esta medida, miramos los países que en América Latina, que son 14 de ellos que han usado juicios, 14 países en transición a la democracia, que han pasado por una transición a la democracia, y miramos, o que han usado juicios, y miramos el impacto de los juicios para ver qué es la medida de violaciones de derechos humanos antes y después de los juicios. Y lo que encontramos es que de los países que estudiamos, todos ellos menos dos, todos los países en transición, menos dos han tenido juicios. Entonces los dos son Brasil y Guyana. De estos países que han usado juicios, el cambio promedio de esta medida de derechos humanos que usaban los juicios es de 0.9 en una escala de 1 a 5, ¿no? Entonces eso es casi un punto en esta escala de 1 a 5. Los países que usaban menos juicios, menos años de juicios, es 0.3, y los países sin juicios es menos 0.4. Esto no quiere decir, por supuesto, que los juicios causan las mejores, ¿no? Pero sí lo hace difícil sostener que los juicios provocan más violaciones de derechos humanos. Entonces, las personas que dicen, no se puede hacer juicio porque esto va a provocar más violaciones, realmente nuestros datos muestran que ya no se puede decir eso. Segundo, comparamos los países que usaban comisiones de verdad y juicios por los derechos humanos, y encontramos que esta combinación de juicio más comisión de verdad es lo más eficaz. Es más eficaz que usar solamente comisiones de verdad o solamente juicios. Y ahí no sabemos exactamente por qué es eso, ¿no? Es otra pregunta interesante, que por qué esta combinación es más eficaz que solamente el uso de cada uno separado de estos, pero es un resultado que hemos visto. Después preguntamos qué es el impacto sobre la democracia, porque también muchas personas dijeron que los juicios pueden provocar problemas con la democracia, ¿no? Aquí no hacemos análisis cuantitativos, hacemos una visión más global, notando que América Latina es la región del mundo con los más juicios, y es también la región del mundo que ha experimentado la transición más profunda a la democracia. Entonces, los únicos ejemplos de golpes exitosos en la región desde 1976 son tres, ¿no? El autogolpe de Fujimori en 92, el golpe en Haití en 2004 y el golpe en Ecuador en 2005, todos después revertidos, ¿no?
Los 14 países restantes que usaron juicios no han experimentado golpes exitosos y en muchos casos están considerados como ejemplos de democracias consolidados. Entonces nos parece que tampoco se puede decir, mirando a América Latina, que hay alguna tendencia, digamos, que los juicios provocan problemas con la democracia. Finalmente, preguntamos, ¿y qué pasa con el tema del conflicto? Ese es el gran debate en África hoy en día, ¿no? Hay muchos que dicen en Uganda, Congo, Sudán, que la amenaza de usar juicios o internacionales como el Corte Penal Internacional o domésticos pueden prolongar las guerras civiles y provocar más conflictos, ¿no? Entonces es interesante usar el caso de América Latina porque tenemos más tiempo ha pasado, ¿no? Podemos mirar como 20, 25 años de historia para ver si hay alguna relación entre el uso del juicio y el aumento de conflicto. Y también vemos ahí que, otra vez, que América Latina es la región con más juicios y al mismo tiempo se ha pasado de una región con bastante conflictos a una región casi sin conflictos armados. Otra vez recurrimos a un banco de datos sobre conflictos armados en el mundo. En América Latina, en los años 1970 a 2003, 17 países experimentaban algún tipo de conflicto armado en estos años. Pero de todos estos 17 países, y bueno, esto incluye los conflictos internacionales, como la guerra de las Malvinas, por ejemplo, incluye las guerras civiles, como es el caso de Guatemala, de El Salvador, de Perú, y incluye también conflictos que no son guerras civiles completos, sino que son conflictos armados más pequeños, como puede ser el conflicto por ejemplo, como puede ser el conflicto de los zapatistas en México, ¿no? Entonces, hoy en día, América Latina ha pasado de una región con conflictos en 17 países a una región en la cual solamente un conflicto armado continúa en la región hoy en día, lo de Colombia, ¿no? Entonces, no digo y no se puede decir que los juicios causen la paz, pero tampoco se puede sostener, en esta región por lo menos, que alguna evidencia de que los juicios provocan conflictos, porque el gran auge de los juicios coincide con una decaída importante del conflicto en la región. Bueno, entonces, para dar algunas conclusiones, la material que yo presento aquí creo que nos indica algunas cosas importantes. Primero, que estos juicios ya forman una parte de la realidad política de muchos países en el sistema internacional y no es probable que vaya a desaparecer, aunque por supuesto podrían no aumentar. Y bueno, pueden no aumentar porque hay cada vez menos países en transición a la democracia. Segundo, bueno, antes se hablaba mucho del tema de juicios y se hablaba de los idealistas y los pragmáticos, ¿no? Entonces, las personas que querían juicios eran los idealistas. A mí me acusaban de eso, por ejemplo, que no entendían las realidades políticas, ¿no? Pero ahora argumento que los juicios forman parte de una nueva realidad política del mundo y ni es pragmático ni buena ciencia social pretender que esto no está pasando, ¿no? En parte diría justamente que los políticos de la administración Bush no se dieron cuenta de esta gran tendencia en el mundo y cuando entraron en esta política de tortura. Segundo, esto tiene implicancias teóricas también. Por ejemplo, de los teóricos de la transición democrática, tipo gente como Huntington, Samuel Huntington, por ejemplo, como Guillermo O'Donnell y Lawrence Whitehead, que son teóricos muy conocidos en cuanto a las transiciones a la democracia, eran muy pesimistas en cuanto a la posibilidad, el impacto de los juicios.
Entonces Huntington decía, por ejemplo, y aquí digo en inglés y pues traduzco, decía, in new democratic regimes, justice comes quickly or it does not come at all. Con Huntington, en los nuevos regímenes democráticos, la justicia viene rápidamente o no viene. Y bueno, podemos decir que no es así. La justicia a veces viene rápidamente y a veces viene más lentamente. Y los casos, por ejemplo, de Chile, de Uruguay, muestran que hoy en día algunos países que esperaron bastantes años la transición sin juicios, ahora han empezado a abrir procesos contra algunos ex represores. Por ejemplo, el expresidente de Uruguay, Juan María Bordader, y el ex canciller de Uruguay, Juan Carlos Blanco, ya están en prisión preventiva esperando, mientras que un juicio por asesinato de sus opositores políticos continúa en los tribunales uruguayos. Segundo, muchas veces tampoco hay que elegir, como dije, entre los juicios en la democracia, como una vez se decía, ¿no? Entonces, O'Donnell y Schmitter, Guillermo O'Donnell y Philip Schmitter, tal vez los más conocidos de los teóricos de la transición a la democracia, decía que tal vez podía ser suicidio para un régimen nuevo democrático usar juicios. Pero ya vemos que no es así. No ha sido peligroso tener juicios. Y finalmente también se decía que hay que elegir entre la verdad y la justicia, o hay que elegir entre la justicia y la paz. Y vemos que tampoco es así. Vemos que los países que usan la verdad, las comisiones de verdad, y la justicia, los juicios, han tenido mejor resultado que los países que no usan ninguno de los dos, o que usan solamente juicios o solamente comisiones de verdad. Hemos visto que no hay que elegir entre justicia y la paz, que la paz puede acompañar procesos de justicia. Entonces yo quisiera sugerir que hemos llegado a un momento cuando hay que dejar de hablar de sus dicotomías idealistas o pragmáticos, la verdad o la justicia o la democracia, la justicia internacional o la justicia doméstica, la justicia o la paz, y reconocer que la práctica de muchos países en el mundo ya ha superado estas dicotomías. Está empezando a funcionar un sistema descentralizado de responsabilidad penal individual por las violaciones de los derechos humanos. Así sería útil empezar a hacer preguntas más interesantes y precisas sobre qué secuencia o tipo de juicios, qué secuencia o mezcla de distintos mecanismos de justicia transicional y cómo suavizar los conflictos y tensiones inevitables que estos juicios van a provocar. Gracias. Y espero tener sus preguntas, Sandra y Daniel. Muchas gracias, Catherine. De hecho, ahora cedo la palabra justo a Sandra Serrano para que pueda hacer los comentarios y preguntas correspondientes. Gracias. Sí. Catherine, pues muy interesante tu charla. Tengo una pregunta en relación con México, pero tomando un poco el contexto latinoamericano. Últimamente hemos visto lo que Sandra, no le escucho muy bien. ¿Le puede acercar un poco más al micrófono? ¿Ahí estoy bien? Sí, está mejor. Bueno, quería hacer una pregunta más en relación con México, pero tomando en cuenta un poco el contexto latinoamericano y cómo es que los juicios o, por ejemplo, lo que está sucediendo en Uruguay o el juicio a Fujimori en Perú pueden incidir o pueden provocar que, por ejemplo, en México se vuelva a tocar el tema o de una comisión de verdad o de llevar a juicio los crímenes del pasado, a pesar de las resoluciones poco alentadoras que hemos tenido, pero sí puede haber un impulso regional, si la justicia, digamos, se contagia, o definitivamente no habría algo así. Sí. Qué buena pregunta, porque justamente yo tengo un estudiante que está trabajando este tema y lo que muestra es que la justicia en cierto sentido sí se contagia.
¿Por qué digo eso? Digo eso porque cuando empieza una región a usar más juicios, finalmente la explicación mejor que explica por qué un nuevo país empieza también a usar estos mecanismos de justicia transicional es cuántos países en su región lo están usando, ¿no? Entonces, realmente la región explica mucho. Entonces, yo creo que es muy probable que haya algún impulso regional que cuando un cierto número de países en una región empiezan a usar ciertos mecanismos que da cierta presión a otros países. Bueno, en el caso mexicano yo no soy experta para nada en México, pero diría que esas son cuestiones de ejemplos y también son cuestiones de trucos legales, que también algún país encuentra manera de superar barreras a la justicia y otros países pueden aprender de esta manera, ¿no? Por ejemplo, en muchos países, en México también, está el problema de prescripción, ¿no? Y una de las cosas que se han encontrado en ciertos países de América Latina, que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos también ha subrayado, es por lo menos que crímenes contra la humanidad son imprescriptibles. Bueno, esto puede ser muy útil. No pregunto a ustedes, me parece que puede ser útil, tal vez en el caso mexicano, hay que primero hacer el caso de que por ejemplo, en Tlatelolco hubo crímenes contra la humanidad, pero no sé hasta qué punto la prescripción forma una barrera en cuanto a juicios en México. Bueno, no sé si... voy a intentar. Recién acaba justo de salir una sentencia donde están tratando de hacer un proceso contra el expresidente Luis Echeverría, no por la matanza de Tlatelolco, sino por el halconazo, que fue unos años después, a los primeros años de los 70. Ya ha salido la sentencia de última instancia en el caso de México, y lo interesante es que a contracorriente de lo que decía el grueso de los penalistas mexicanos, que ellos decían que ese hecho no constituía un genocidio, la sentencia salió en el sentido de que sí se lograron probar los elementos para tipificar el genocidio. En consecuencia, no operaba la prescripción, puesto que el genocidio efectivamente es imprescriptible, pero en cambio lo que faltó fue encontrar el nexo causal entre el hecho sucedido y el presidente Luis Echeverría. Y en consecuencia dijeron, hay genocidio, no ha prescrito, pero no se prueba que la culpabilidad. Y lo decretaron libre. Así salió la sentencia. Y tiene unos meses, no tiene tanto tiempo. Justo unos días antes de Perú, justo una semana antes de Perú. Qué interesante. ¿Y dónde se puede conseguir la sentencia esta? Porque a mí me gustaría leer el argumento del tribunal. La sentencia completa normalmente es difícil, pero lo que sí se puede conseguir en la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son fragmentos de las sentencias que tardan en subirlos entre 3 y 5 meses más o menos. Entonces, igual si entras a la página de la Suprema Corte de Justicia y lo buscas por palabra clave, muy probablemente la puedas conseguir. Sin embargo, más bien lo que nos interesaba a nosotros era explotarte un poco a ti. Por lo que yo haría un par de preguntas. Y la primera pregunta obligada, que a lo mejor tiene que ver con la que hizo antes Sandra, es ¿cuál fue su hipótesis? Porque me quedé con la duda. ¿Cuál fue su hipótesis por la cual se explica que el 54% de los casos se concentran en América Latina? Sí, no di mi hipótesis porque quería concentrar mis comentarios sobre el impacto y no hablaba sobre los orígenes, digamos, me doy cuenta que estoy hablando al micrófono y no a la cámara. Bueno, pero diría que mi hipótesis es eso, que América Latina es una región que tiene, primero, larga tradición de preocupación con Estado de Derecho, a pesar de que, por supuesto, hubieron también muchos episodios represivos, ¿no? Pero, sin embargo, mirando la historia de América Latina, es realmente impactante, ¿no? Esta larga preocupación de intelectuales, de abogados, de políticos, con la creación del Estado de Derecho, ¿no? Y segundo, como resultado de eso, América Latina
tiene un sistema interamericano, el sistema interamericano de derechos humanos, que ha sido un sistema muy importante, que incidió bastante en este proceso. Entonces, el sistema interamericano de derechos humanos no es así tan viejo ni tan fuerte como el sistema europeo, como el sistema europeo de derechos humanos, pero es la segunda en el mundo en cuanto a su historia, en cuanto a su fortaleza, ¿no? Y una cosa que me impresionaron mucho, que en cada país que eligió usar juicio por los derechos humanos, hubo primero un informe por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en la cual la Comisión recomienda responsabilidad penal individual para sobre todo la tortura y los muertos, ¿no? Entonces, creo que esta tradición legal y también estas instituciones regionales jugaron papeles importantes. Y después, bueno, hay casos muy específicos con decisiones importantes, como sería el caso de Barrios Altos en Perú, por ejemplo, donde el Corte Interamericana decide de que las leyes de amnistía son en contra de las obligaciones de los estados en cuanto a la Convención Americana de los Derechos Humanos. Estos, desde el punto de vista de jurisprudencia, son decisiones muy importantes, no solamente a nivel regional, pero a nivel global, que América Latina también ha tenido un protagonismo, digamos, global, además de regional. Ya veo. Dos preguntas más. Una que sí está directamente relacionada con esto y otra que tal vez está relacionada de forma indirecta. La primera tiene que ver con, no sé si se animaron a usar como variable explicativa también el tiempo, la temporalidad. Es decir, si analizaron si los juicios se llevaron entre el primero y el quinto año después de terminado tal vez el gobierno o el régimen autoritario dictatorial, si se llevó entre los 5 y 10 años posteriores o entre los 10 y 15 años posteriores, y si esta temporalidad tenía algún impacto con los cambios que ustedes encontraron en cuanto a que haya juicios con democracia y que haya juicios con menos violaciones de derechos humanos. Y pregunto básicamente la variable del tiempo porque me parece que en algunos de los intentos o de los flacos intentos por llevar a cabo estos juicios, hubo movimientos que sí podrían llegar a hacer pensar en momentos específicos que concluir con toda su fuerza el juicio podría poner en peligro la transición. Estoy pensando, por ejemplo, tal vez en el movimiento de los generales Cara Pintada en Argentina, por poner un ejemplo, ¿no? Sin embargo, ahora, después de algunos años, después de consolidada la democracia, es más fácil regresar tal vez a revisar el pasado. No sé si ustedes vieron eso con esa variable. Mira, hemos pensado mucho en el tema de tiempo y dos cosas puedo decir. Primero, hay mucha variación en cuanto a temporalidad. Hemos visto que algunos países, como Argentina, como mencionó, los países han usado juicios muy tempranamente después de la transición, y otros como Uruguay, Chile, por ejemplo, en la cual pasan 10 años, en el caso de Uruguay pasan 20 años antes del primer uso de los juicios, ¿no? Entonces, mucha variedad. Esta variedad se explica en parte por la forma de transición. Resulta que muy al principio los únicos países que pueden hacer juicios son los países que tienen transiciones de ruptura, ¿no? En la cual el régimen está muy deslegitimizado. Por ejemplo, en Argentina, después de la guerra por las Malvinas, o Bolivia, que también utilizó juicios muy tempranamente, también en 84, 85, contra el gobierno de García Mesa, que también experimentó una transición de ruptura, ¿no? Entonces, muy al principio fue necesario tener esta ruptura para permitir abrir espacio en el cual se podía imaginar la posibilidad de responsabilidad penal individual. Sin embargo, después del paso del tiempo, ¿no? Cuando se nota que algunos países lo están usando sin poner en peligro la democracia, ya es más posible tener juicios en países que no habían experimentado transiciones de ruptura. El caso argentino es muy importante porque yo creo que tiene razón, que el caso argentino realmente impactó mucho en la región y en el mundo. Y muchos
durante muchos años se dijeron, bueno, no se puede hacer juicios porque Alfonsín trató de hacerlo y fracasó y experimentó golpes, y entonces no se puede hacer juicios porque pone en peligro la democracia. El problema con este análisis, ¿no?, es que primero sabemos que hay otros países que no usaron juicios. Estuve pensando otro día en el caso de España, porque España es el caso clásico de no tener ninguna responsabilización, no tener accountability. Y sin embargo, España también experimentó un golpe fuerte en 81 contra el nuevo gobierno. Entonces, el mero hecho de no usar juicios no protege tampoco un país contra un atentado de golpe. Entonces, pero es cierto que el caso argentino fue leído como mostrando que es peligroso usar los juicios. Sin embargo, Argentina, después de más que 20 años de esta transición, es un gobierno de una democracia bastante consolidada, en la cual las Fuerzas Armadas argentinas están mucho más subordinadas al poder civil que en muchos otros países de la región. Y yo creo que se puede argumentar que justamente fueron los procesos de los juicios en Argentina que permitió la subordinación de los militares al poder civil, y que esta subordinación es justamente el mecanismo que permite consolidar la democracia. Ya veo. La última de las preguntas, que es la que te comentaba, que tal vez es indirecta, porque tiene que ver en términos más generales tal vez con la idea del litigio estratégico. Estoy pensando en que desde el litigio estratégico se da por hecho que es preferible un caso, pero que sea paradigmático, que además venga, a la cual se sumen una importante campaña de medios para generar una opinión pública importante detrás del caso, y que tal vez ese caso estratégico justo tenga mucho más impacto de lo que puedan tener 100 casos poco conocidos o domésticos, por decirlo de alguna forma. No sé cómo miras esta paradoja. No, sin duda diría yo que estamos mirando un poco el tema de deterrence, ¿no?, que no hay buena traducción, creo, al castellano o al español. Pero pregunta, si los juicios están asociados con mejores derechos humanos, ¿por qué? Y en parte es porque los juicios comunican normas, comunican la posibilidad de punición, ¿no? Y sin duda, un litigio estratégico, un caso paradigmático tipo Fujimori, por ejemplo, va a comunicar mucho más que un juicio de un guardia de cárcel, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que no hay duda que una persona más conocida, por ejemplo, lo de Pinochet tuvo un impacto enorme en toda parte del mundo, porque Pinochet fue un tipo reconocido en todo el mundo. Entonces, por supuesto, el juicio contra Pinochet tuvo más influencia que un juicio por ejemplo, contra el expresidente de Uruguay. Nadie sabe que Bordaberry está en el cárcel, ¿no? Porque nadie sabe quién es Bordaberry, porque Uruguay es un país un poco desconocido para mucha gente. Así, yo creo que sí vale la pena pensar en eso. Pero bueno, ustedes que sabrán que no siempre se puede establecer, como en el caso de lo cual mencionó en México, no siempre se puede establecer la cadena causal entre estas personas muy importantes y los crímenes que nos preocupan, ¿no? Muy bien, Catherine, no me resta más que agradecerte, y no sé si quieras decir o añadir alguna cosa antes de finalizar. No, nada, agradecerles a ustedes. Es decir otra vez que lamento que no pudimos hacer la mesa redonda, pero que realmente ha sido un placer para mí poder conversar brevemente con ustedes. Y bueno, para la próxima entonces. Perfecto, pues muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes. Que les vaya bien.